Gracias, Dios mío, por todo lo que me das en la vida. ¡Es la gratitud de Marisol Cabero! Y nos vamos al centro del Perú. Me hace daño al corazón al saber de tu traición. Nunca fuiste sincero. Nunca dejarás de amarme. Comprenderás que siempre te he querido. Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. Esa canción, con esa canción empecé. Esa canción es antigua. Es antigua, hay otra también, ¿no? Contigo yo aprendí a querer sin condición. No hay barrera en el amor, me dijiste un día, pero sin embargo hoy te olvidaste ya de mí. Son canciones que uno admira a los artistas que en esa época eran grandes artistas, ¿no? Yo como niña imitaba la canción de Doris Ferrer, Anita también, ¿no? Sus canciones, de la señora Mina González, y uno empieza así, imitando. Poco a poco creo que en esa grabación puse ya un tema que hasta ahorita me reclaman y no lo hice el videoclip, y creo que me voy a animar para hacer, ¿no? Esta canción dice, parureñito de ojitos verdes, de mucho cuidado con tus engaños. Soy capeñita, muy peligrosa, con entrometidas en mi camino. Esa canción es de mi autoría, ¿no? Que va en la primera producción. Y bueno, pues no tuve la oportunidad de hacer el videoclip, pero estoy pensando regrabarlo, ¿no? Eso nunca lo pensaste en un videoclip, ¿no? No. Bueno. Dime a todo esto, Marisol, anécdotas, tantos viajes, tantos sitios que has ido. Imagino que tenés varias anécdotas, muchas anécdotas. Cuéntanos una de ellas, ¿qué te ha pasado? Bueno, como usted lo ha dicho, anécdotas tenemos muchísimas, ¿no? Pero una de ellas es cuando yo viajé a los Estados Unidos, estaba sobre la hora, ¿no? Y el ascensor no sé qué pasó, pero la cosa es que yo estaba dentro del ascensor y no se abría. Me quedé creo como 20 minutos, ya los músicos ya habían empezado, porque yo normalmente salgo del hotel pues cuando los músicos están afinando y arrancan, y hasta ahí pum, llego, ¿no? Pero esa vez me pasó así, o sea, no sabíamos a quién llamar, nada. Otra anécdota ha sido cuando estaba empezando a cantar en el 2006, habrá sido este año. Yo tenía un vestuario, antes casi no había bonitos vestuarios, solamente lo hacían en Lima, ¿no? Que también costaba bastante platita. Y en el sur no hacían todavía, hacían bastante capas, pero especialistas en vestuario no eran como ahora son, ¿no? Porque ahora hacen en Juliaca bonitos vestuarios, hay muchas tiendas para escoger en el mismo Cusco, pero antes no era. Entonces yo dije, no, voy a hacerme un vestuario en Lima, bonito. Me lo hicieron, era en Año Nuevo para estrenar, y yo estaba viajando a Huaypeto, a la selva de acá de Madre de Dios. Y mi maleta se cayó de la combi, porque encima iba, pues, imagínense, ni siquiera una vez lo he estrenado el vestuario, y hasta el día de hoy nunca lo encontré mi maleta. ¿Y cuándo fue eso? ¿Qué año? Eso habrá sido en el 2006 o 2005. Ah, mira tú. Ya, bueno, cosas que pasan, pues, ¿no? Solo que en recuerdo, Marisol. Así es. Dime, Marisol, un mensaje para todos tus seguidores, pues, Marisol. Bueno, más que mensaje sería, creo que agradecimiento. En primer lugar, agradecer a Papá Dios. Yo creo que debemos dar gracias a Dios por darnos vida y salud en estos momentos, porque si no estaríamos hablando así. Y bueno, a todos los fanáticos, seguidores de mi persona, muchísimas gracias por haberme dado tanto cariño. Yo estoy muy
muy agradecida, muy feliz. Y a los que no, también, ¿no? Que Dios nos bendiga, porque creo que ahora esta pandemia nos está enseñando a ver nuestros errores, a aprender a querernos más, a no ser egoísta, ¿no? Porque a veces muchas personas jalan para su lado, ¿no? Entonces, muchas veces uno no piensa en el prójimo. Y bueno, pues mucha fuerza a la vez. Ya esto pasará con la gracia de Dios y esperemos pues que nuestra vida se normalice, porque ahorita estamos, creo que como en un sueño, ¿no? Parecemos zombies con mascarilla, con alcohol, con miedo. Si ya te dio tos o dolor de gargantita o gripe, ya estás de miedo, que como si estarías ya con la enfermedad, ¿no? Psicológicamente creo que esto nos está maltratando bastante. Ojalá pues salga la vacuna y podamos estar libres como antes, ¿no? Claro, claro, yo creo que sí. Hay de llegar ese día para reencontrarnos, pues, en los escenarios y verte y compartir con todos tus fans tus canciones, pues, Marisol. Así es, señor Genaro. Dime, Marisol, ¿cómo te encuentras en las redes sociales? Mis redes sociales, en mi página me pueden encontrar como Marisol Cabero. A la vista, el que tiene más seguidores es el oficial, porque hay otros que sacan también. En el Facebook me pueden encontrar como Marisol Cabero Verdura. En Instagram, pueden seguirme, por favor, a Marisol Cabero Oficial. Y bueno, pues, si quieren que les cante en su cumpleaños, también tenemos números, ¿no? Al 961-8120-54 o al 949-614612 también. Perfecto, Marisol. Dime, Marisol, he escuchado en YouTube unos videos que ha grabado. Hay un tema que deberías cantar, a ver si nos regalas un cachito. Ese tema es Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Es una de las canciones que ha gustado bastante al estilo de Marisol Cabero, ¿no? Yo siempre soy pues así, en escenario soy maletera con los hombres, un poco fregada, y creo que y soy así, ¿no? Del barrio popular, ¿no? Porque porque he conseguido fama, ay, que no, de lejos nomás, no, para nada. Yo bromeo con la gente, a veces a los varones les doy duro. Y esa mi forma, creo que al público le gusta. Por ejemplo, en este tema dice, ¿no? Ábreme la puerta, si no lo abres, lo rompo a patadas, dice. Entonces siempre me piden esa canción. Vamos a cantar Una cerveza voy a tomar y otra cerveza voy a pedir. Hasta las 4 voy a tomar y después te voy a buscar. Ábreme la puerta, ábreme por favor. No quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tus brazos. Esa es la canción, ¿no? Qué linda canción. Ese tema me agrada en lo personal, ¿eh? Qué bonita. Bueno, así a secas nomás, salud, pues estoy yo con infusión, ¿no? A la chacra voy con mi mate de muña, no voy a pensar que es pichi. Estoy tomando, comiendo cosas naturales, tomando, yo en lo particular no consumo casi azúcar, entonces todo tipo de refresco es sin azúcar. El jugo también en el desayuno lo hago sin, bueno, el cafecito, el chocolate, ya lo pongo pues un poco de azúcar, ¿no? Entonces ahora estoy aprovechando de tomar muña. Hay una flor que se llama panti, que es delicioso, ¿no? Cuando termina de reposar, es de color anaranjadito, bien rico. Claro, sí, Marisol. Marisol, en los conciertos que tú das, ¿cuántos vestuarios usas? Normalmente uso 2, porque a veces en verano, como a mí me gusta bailar, se moja, ¿no? El chaleco, y no puedo ponerme pues en el otro local el mismo porque está mojado, ¿no? Termina mojado, entonces yo llevo 2 vestuarios, mientras que el otro mojado está secando, uso el otro y hasta el otro ya se ha oreado algo, ¿no? Claro, claro. Marisol, mira, la verdad, te agradezco
mil gracias por esta entrevista. Hace tiempo quise entrevistarte personalmente, pero no se pudo por muchos motivos. Ahora esperemos que pase todas estas cosas y recortarnos, hacerte pues, otra entrevista más formalmente con Marisol. Tu despida para que la gente, Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a usted, señor Genaro, le agradezco. Al contrario, ¿no? Nosotros estamos para servirlo, creo que estamos para servirnos ambos. Tanto el programa necesita del artista y el artista pues al programa, ¿no? Por ello nosotros estamos muy agradecidos con usted, ya que usted pues apoya a todos los artistas grandes y chicos. Muchas veces, para los que están empezando es un poco difícil que las ventanas se abran, pero yo he visto en este caso que usted apoya muchísimo y por ello, pues gracias, ¿no? Gracias, es una ventana más para que la gente, para que los artistas puedan promocionar, puedan anunciar o promocionar su música, ¿no? claro, esa es la idea de nosotros, pues el fin es de apoyar los nuevos valores, esa es la idea y seguiremos hasta donde nos dé Dios vida, pues, ¿no? Siempre y en todo sitio.